Bienvenidos una vez más a este su canal, su rinconcito de chismecito y buena onda. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla con toda la energía del mundo, porque hoy tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Así es, preparen sus palomitas, acomódense bien en sus sillones, porque vamos a hablar de, redoble de tambores Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que oyen. Después de la tormenta, será que vuelve a brillar el sol. Hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, las pistas, las indirectas que nos hacen pensar que Dios mío, podríamos estar presenciando una reconciliación épica. Pero antes de que empiecen a lanzar confeti y a cantar Lofi sin deer, recuerden, aquí analizamos todo con lupa, con la cabeza fría, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque una nunca pierde la esperanza en el amor verdadero. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecitos jugosos como este. Aquí siempre hay algo nuevo para enterarse y para comentar. Así que únete a la familia. Somos cada vez más y eso me llena el corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Kerem y Hande y Kerem. Una pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella. Su química era innegable, palpable, casi que se podía tocar. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en las sonrisas cómplices y en los abrazos que duran una eternidad. Pero como suele suceder, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Su separación, allá por 2022, nos dejó a todos con el corazón roto. Los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Que si ella estaba cansada de la presión mediática, que si él no estaba listo para comprometerse, que si terceras personas se interpusieron en su camino. La verdad, solo ellos la saben. Pero lo cierto es que de un día para otro, la magia se esfumó y nos quedamos con un vacío enorme en el alma. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras, en sus proyectos personales, intentando sanar las heridas y seguir adelante. Los hemos visto en alfombras rojas, en entrevistas, en diferentes países, siempre radiantes, pero siempre con esa pequeña sombra de melancolía en la mirada. Y es que, seamos honestos, es difícil olvidar a alguien que significó tanto, a alguien con quien compartiste momentos tan intensos y especiales. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han ido creciendo como la espuma. Primero fueron las indirectas en redes sociales. Un me gusta por aquí, un comentario enigmático por allá. Detalles sutiles, casi imperceptibles, pero que los fans más acérrimos no han pasado por alto. Los Alken Lovers están en llamas, mis queridos. Analizando cada píxel de sus fotos, cada frase que comparten, convirtiendo cada interacción en una teoría conspirativa del amor. Luego comenzaron a aparecer fotos de ambos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque sin posar juntos. Casualidades, dirán algunos. Señales, gritamos nosotros. El universo está conspirando. O al menos, eso queremos creer. Los más escépticos hablan de estrategias de marketing, de coincidencias fortuitas, incluso de montajes fotográficos. Pero, ¿quién quiere creer en eso cuando la esperanza de un final feliz es tan fuerte? Queremos creer en el destino, en la magia, en el poder del amor verdadero, carajo. Y la bomba explotó hace unos días, cuando una fuente cercana a la pareja declaró a un medio turco que Kerem y Hande se han estado viendo en secreto, que han tenido varias citas discretas, que están intentando reconstruir su relación poco a poco, sin la presión de los medios y del público. Una fuente que, según dicen, juró guardar el secreto bajo pena de ser desterrada de Estambul. Una fuente que probablemente ya se arrepintió de haber abierto la boca, porque ahora tiene a todo el fandom turco persiguiéndola con antorchas y palos. ¿Será cierto? ¿O es solo un rumor más? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que ambos siguen teniendo una conexión muy especial. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se ríen, en la forma en que hablan el uno del otro. Hay una chispa, una energía, algo que no se puede fingir. Y no me vengan con que son buenos actores, porque una cosa es actuar frente a las cámaras y otra es esa conexión genuina que se siente cuando dos almas se reconocen.
Eso no se puede comprar con todo el oro del mundo. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y de interpretación. Porque, seamos sinceros, Kerem y Ande son maestros en el arte de la ambigüedad. Les encanta jugar al despiste, dejar migajas de pan para que los fans las sigamos, alimentar nuestras ilusiones y luego dejarnos con la miel en los labios. Son unos genios del marketing. Nos tienen al borde del ataque al corazón con cada movimiento, con cada silencio, con cada mirada. Pero más allá de las estrategias mediáticas y de los juegos de seducción, creo que hay algo genuino entre ellos. Una atracción mutua, un cariño profundo, una historia compartida que no se puede borrar de la noche a la mañana. Y creo que ambos son lo suficientemente inteligentes y maduros como para darse una segunda oportunidad, para dejar atrás los errores del pasado y construir un futuro juntos. Porque el amor, mis queridos, a veces necesita una segunda oportunidad para florecer con más fuerza. Claro, no será fácil. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans, con los fantasmas del pasado. Pero si realmente se aman, si están dispuestos a luchar por su relación, creo que tienen todas las de ganar. La prensa turca, ávida de exclusivas, no les dará ni un respiro. Los fans, con sus expectativas desmedidas, exigirán un cuento de hadas perfecto. Y el pasado, con sus heridas y sus rencores, siempre estará ahí, acechando en las sombras. Pero si logran superar todo eso, si logran construir una base sólida de confianza y respeto mutuo, no habrá obstáculo que pueda detenerlos. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Son la pareja perfecta, la combinación explosiva, el yin y el yang. Representan todo lo que deseamos en una relación: pasión, complicidad, diversión y amor incondicional. Son la personificación del amor moderno, del amor que desafía las convenciones, del amor que te hace sentir vivo y completo. Son, en definitiva, la pareja que todos queremos tener. Así que crucen los dedos, pidan un deseo a las estrellas, enciendan una vela a San Valentín. Hagan lo que tengan que hacer. Porque quizás, solo quizás, estemos a punto de presenciar el regreso de la pareja más querida de Turquía. Preparemos los pañuelos, los gritos de emoción y las maratones de Senkalkapm, porque podríamos estar a punto de vivir un nuevo capítulo de esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados. Y si no es así, si todo esto resulta ser una falsa alarma, al menos nos habremos divertido especulando, analizando y soñando con un final feliz. Porque al fin y al cabo, de eso se trata la vida, ¿no? De creer en el amor, de tener esperanza y de nunca rendirnos ante la adversidad. Porque aunque el corazón se rompa 1000 veces, siempre hay una oportunidad para volver a enamorarse. Pero profundicemos un poco más en el contexto de esta posible reconciliación. Recordemos que tanto Kerem como Hande han estado trabajando arduamente en sus carreras desde su separación. Kerem ha protagonizado nuevas series, ha viajado por el mundo, ha dado entrevistas en las que ha hablado de su crecimiento personal y profesional. Hande, por su parte, ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. ¿Podría ser que esta separación les haya servido para madurar, para crecer como individuos y para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida? ¿Podría ser que la distancia les haya permitido ver con claridad el valor de lo que tenían y el error que cometieron al dejarlo ir? Son preguntas que solo ellos pueden responder, pero que nos permiten alimentar la esperanza de un futuro juntos. Además, no podemos ignorar el factor fans. La legión de seguidores de Alken es inmensa y ferviente. Han creado comunidades online, han organizado eventos, han firmado peticiones y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Han demostrado que su amor por esta pareja va más allá de la pantalla, que se sienten identificados con su historia y que sueñan con verlos felices juntos. ¿Podría ser que la presión de los fans haya influido en su decisión de darse una segunda oportunidad? Es posible. Al fin y al cabo, los artistas viven de su público y saben que no pueden ignorar sus deseos. Pero seamos realistas, también existen obstáculos importantes que podrían impedir esta reconciliación. Los rumores de infidelidad, los egos inflados, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables. Todos estos factores podrían jugar en contra de su relación. Y no olvidemos que ambos son figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio mediático y a la opinión pública. Cada paso que dan es analizado, juzgado y comentado por miles de personas. ¿Serán capaces de soportar esa presión?
En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. Nadie sabe con certeza lo que les depara el destino. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y que, pase lo que pase, siempre recordaremos con cariño los momentos mágicos que nos regalaron. Y bien, mis queridos corazones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos analizado los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorado las pistas, las indirectas y las declaraciones que nos hacen pensar que podríamos estar presenciando un reencuentro épico. Hemos recordado su historia de amor, su separación y la esperanza que aún mantienen sus fans de verlos juntos de nuevo. Hemos hablado de la presión mediática, de las expectativas del público y de la necesidad de darse una segunda oportunidad. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestra fe en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer lo que hago. Son lo máximo, mis amores. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O es solo una ilusión? ¿Qué les gustaría ver en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber sus opiniones. No se corten, que aquí somos una familia y podemos hablar de todo con total libertad. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Con todo el mundo. Hagamos viral este chismecito jugoso. Y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo turco. Juntos somos más fuertes. Y juntos podemos presionar a Kerem y Hande para que nos confirmen de una vez por todas si están juntos o no. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Hasta la próxima, mis corazones.